Saludos. Hoy nos vamos a explorar una zona con muchísima historia en el noroeste de Hong Kong, Pinshan y Hung Shui Kiu. Y mira, empezamos con un nombre que a muchos les sonará, Hung Shui Kiu. Hung Shui Kiu se suele traducir como puente de las inundaciones, pero ¿es eso todo o hay algo más? Pues no, no es toda la historia, para nada. Ahí ya tenemos una primera pista de que bajo lo que vemos hoy hay capas mucho más antiguas, más complejas. Fíjate, el nombre original era Hong Shui Kiu. Hong, con H-O-N-G. Exacto, puente del agua roja. Y esa palabra roja ya nos abre una puerta a un pasado bastante oscuro, ligado a conflictos entre clanes en la dinastía Ming. Mucho más revelador que una simple inundación, desde luego. Pues esa es un poco nuestra idea hoy. Desenterrar algunas de esas historias ocultas de Pinshan, que fue el corazón histórico del clan Tang, Denshi, uno de los 5 grandes clanes, muy influyente, y también de su zona vecina, Hun Sui Kiu. Nos estamos basando en informes de investigación que han sacado a la luz estos rincones olvidados. Y es que es precisamente ese contraste lo que hace que esta exploración sea, yo creo, tan interesante. Por un lado tienes Pinshan, con siglos y siglos de herencia ancestral. Y justo al lado, Hung Shui Kiu, que ahora está proyectada para ser un núcleo comercial clave del plan este del Northern Metropolis. Claro, esa tensión entre un pasado muy arraigado y una modernización, a toda velocidad. Exacto. Es el telón de fondo de todo lo que vamos a ver. Habrá que mencionar, Trado, la primera ruta patrimonial oficial de Hong Kong, la Pingshan Heritage Trail, Pingshan Ban Mu Co Ting. Se inauguró en 1993 y es curioso que contara con el apoyo del propio clan Tang. Sí, fue un movimiento muy astuto, si lo piensas. El clan Tang, que tradicionalmente había sido bastante celoso de su historia, guardada tras los muros de sus aldeas, pues decide convertir una parte de ese legado en patrimonio público. Una forma de adaptarse, ¿no? Claro, una forma inteligente de asegurar su relevancia cultural, su capital social, digamos, en la era moderna. Demostraron una adaptación al cambio notable. Hoy, sin embargo, no vamos a seguir la ruta oficial punto por punto, sino que nos centraremos en historias concretas, conectándolas con lugares que quizá no son tan obvios y, dándole una vuelta a lo que nos cuentan. Entendido. Pues venga, volvamos a ese cambio de nombre que tiene Miga, de Puente del Agua Roja a Puente de las Inundaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde venía esa agua roja? Pues mira, las crónicas locales, lo que recogen las fuentes que hemos consultado, nos llevan a la dinastía Ming. El clan Tang de Pinshan tuvo un conflicto muy serio con otro clan vecino, los Mao Humo. Los Mao. Sí, los Tang acusaban a los Mao de ser una fuente constante de problemas. Usaban una expresión muy fuerte, Ue Puzo, que viene a significar que no había maldad que no cometieran. Eran malos malísimos, según los Tang. Suena a algo más que una simple riña entre vecinos. Y la cosa fue a más, porque se cuenta que un miembro del clan Tang, movió hilos importantes. Vaya si los movió. Consiguió nada menos que la intervención del ejército imperial Ming. El ejército. Eso ya indica que los Tang tenían conexiones muy arriba, sin duda. Demuestra el nivel de influencia política que habían conseguido, muy probablemente porque sus miembros tenían éxito en los exámenes imperiales, que era la forma principal de ascender social y políticamente en la China imperial. Y supieron usar el poder del Estado, ni más ni menos, para quitarse de en medio a sus rivales locales de forma, drástica. ¿Drástica cómo? La orden imperial fue implacable: exterminar a las 9 ramas familiares del clan Mao. Eso es un castigo tremendo, reservado para ofensas gravísimas, como la traición. Básicamente, aniquilar al clan entero. ¡Qué barbaridad! La crudeza del relato es impactante. Se dice que los Mao intentaron huir de noche hacia un lugar llamado Tan Kwai Tsuen, Danguezun. Pero no llegaron. Las tropas imperiales les alcanzaron cerca de un arroyo y los masacraron allí mismo. ¿Y la sangre? La sangre derramada fue tal que, según cuenta la leyenda, tiñó las aguas del arroyo de rojo. Por eso el arroyo pasó a llamarse Hong Sui Hong, arroyo del agua roja. Y claro, el puente que lo cruzaba, pues Hong Sui Kiu. El nombre era un recordatorio constante y brutal del poder de los Tang y de lo que pasaba si los desafiabas. Es la geografía marcada por la violencia. Ahí tenemos un primer tesoro oculto, aunque sea uno bastante sombrío.
el propio lugar donde pasó todo esto, que hoy está como solapado por el desarrollo urbano de Hongsuikyu. Pensar en esa masacre bajo los futuros edificios de oficinas es, bueno, desconcertante cuanto menos. Y luego está el cambio del carácter rojo, Hong, rojo, por el de inundación, Hong, Hong. Suenan parecido, pero el significado es totalmente distinto. Es muy sugerente, ¿verdad? Sí, fue a propósito, para limpiar la historia. Pues es la gran pregunta. ¿Fue un intento deliberado de suavizar esa memoria violenta, una especie de blanqueamiento del topónimo a medida que la zona se desarrollaba? ¿O fue simplemente una evolución fonética, un error de transcripción que se quedó? No lo sabemos seguro, pero el resultado es que el nombre actual oculta bastante bien esa historia tan dura. Una historia que nos recuerda que los nombres de los lugares, pues, no siempre son lo que parecen a primera vista. Dejando atrás esta memoria sangrienta, el clan Tang también invirtió mucho en símbolos de aspiración, de cultura. Y eso nos lleva a Pingshan, a una estructura muy conocida, la pagoda Tsui Singlao, Jiu Singlao. Correcto. Es un edificio muy singular. De hecho, es la única pagoda antigua que se conserva en todo Hong Kong. Data probablemente de finales del siglo XV o principios del XVI. Tiene esa forma hexagonal, 3 pisos, construida en ladrillo gris, pero lo más importante es su propósito. ¿Cuál era? Es una estructura de Feng Shui, levantada por el clan Tang, y está dedicada a Qixing. Qixing. Sí, es la deidad que en la cosmología china se asocia con la literatura, los exámenes y el éxito académico. Así que la pagoda es un símbolo clarísimo de la apuesta estratégica del clan por la educación y por el sistema de exámenes imperiales. Querían asegurar el futuro del linaje a través de los estudios y los cargos oficiales. Exacto. Buscaban asegurar que sus descendientes tuvieran éxito, que consiguieran cargos importantes y mantuvieran así el prestigio y el poder del linaje. Como dice una de las fuentes, aspiraban a que Li Dai Chai Hua Pei Chu, Shi Ren Chi Tang Wan Ja Bu Chi Chi Shu. O sea, que generación tras generación surgieran talentos, eruditos y funcionarios en número incontable. Es fascinante ver cómo materializaban esa ambición. Y tengo entendido que la propia pagoda tiene mensajes ocultos, ¿no? En las inscripciones de cada piso. Justo. Son como declaraciones de intenciones grabadas en la piedra. En el piso de arriba pone Linhon, que evoca la idea de alcanzar las alturas celestiales o sobrepasar la Vía Láctea, una ambición cósmica casi. Tela. En el piso del medio, el nombre de la pagoda, Tsui Sing Lao, que significa Pagoda de la Reunión de Estrellas. Se refiere a las estrellas del éxito académico, a los futuros eruditos del clan. Y en la base, una inscripción muy significativa, Quan She Tao Yuan. ¿Y eso qué quiere decir? Pues significa algo así como la luz ilumina el recinto imperial celestial. Recinto imperial celestial. O sea que estaban vinculando directamente su éxito local con el centro del poder, tanto cósmico como terrenal, el del emperador. Ni más ni menos. Tao Yuan es una referencia directa a la constelación que se asocia con el palacio del emperador celestial en la astrología china. Es una forma de legitimar sus aspiraciones, ¿sabes? Conectando el éxito de los eruditos Tang con el orden cósmico y buscando de alguna manera la aprobación implícita del poder imperial. Una inversión simbólica potentísima. Y este tesoro sí que se puede visitar. La pagoda está abierta al público. Creo que de 9 a 1 y de 2 a 5, aunque cierran los martes y algunos festivos. Es una oportunidad estupenda para conectar con esa mentalidad, ¿no? Ver cómo una élite tradicional invertía en cultura y en símbolos para proyectar su futuro. Totalmente. Y que te deja pensando, ¿cómo esa apuesta tan fuerte y sostenida por la educación y el mérito académico, aunque siempre filtrado por el linaje, claro, cómo configuró eso no solo la historia del clan, sino el desarrollo de toda esta zona durante siglos? Es un monumento a una estrategia de poder basada en el conocimiento y la burocracia. Esa ambición por el estatus, por el poder, que se ve en la pagoda, también tuvo una cara más política, más de organización local. Y eso nos conecta con otro edificio importante allí en Pinshan, el Tat Tak Communal Hall, Dat de Kongso. Ah, sí. Un lugar con una historia también muy densa. Se construyó en 1857, ya en la dinastía Qing, por iniciativa de un líder local importante, Tang Fang Yao, Deng Shongyou. Y su valor histórico es grande porque, según dicen las fuentes, es el único edificio que conservamos en Hong Kong construido específicamente para ser la sede de una Xionyou. Xianyou.
¿Qué era exactamente? Pues era una especie de pacto, de alianza formal entre varios pueblos vecinos. En este caso, la alianza Tat-Tak, y el edificio servía como lugar para las reuniones, como sitio de culto para la comunidad y también como centro para administrar los mercados locales. Nos muestra un sistema de autogobierno local bastante bien organizado, que ya funcionaba antes de que los británicos tomaran el control de los nuevos territorios. Y este lugar, el Tat Tak Hall, salta a las páginas de la historia de Hong Kong en 1899, ¿verdad? Correcto. Las fuentes indican que el Tat Tak Hall fue uno de los centros clave, uno de los cuarteles generales, digamos, donde los líderes locales de los nuevos territorios planificaron la resistencia armada contra la toma de posesión británica. Ahí es nada. Se convirtió en un símbolo de la primera lucha anticolonial organizada a gran escala que hubo en Hong Kong. Eso nos habla de una identidad local muy fuerte y de una voluntad de defender su autonomía, ¿no? Exactamente. Pone de relieve la ética política de esa élite local, con los Tang a la cabeza. Aunque sus tierras habían sido arrendadas a Gran Bretaña por el tratado, muchos se negaron a aceptar sin más el nuevo dominio. Las fuentes destacan que mantenían un fuerte sentido de identidad cultural china. Usan la frase Xinxia du Guo, que significa algo como el corazón ligado a la patria. O sea que aunque geográficamente estuvieran bajo nueva administración, Mentalmente, culturalmente, se resistían a esa naturalización colonial. Se sentían chinos y defendían lo suyo. el Tat Tak Hall, que hoy está protegido como monumento histórico, es otro de esos tesoros que encierran una memoria potente. No es solo un edificio antiguo, es un testigo de esa resistencia. Y ofrece un contrapunto muy importante a visiones quizás más simplistas o lineales de la historia de Hong Kong. Nos muestra las raíces profundas de estos clanes, sus vínculos con la China continental y un espíritu de autogobierno local, que en un momento crítico pues se transformó en una resistencia anticolonial. Invita a preguntarse cómo resuena esa memoria de resistencia hoy, en la identidad y la política de Hong Kong. Una pregunta muy pertinente, sí. Cambiamos ahora un poco de tercio y nos vamos a Tai Tau Suen, a Dado Zuen, en la zona ya de Un Shui Kiu, para explorar otra faceta de la historia local. La espiritualidad, el refugio. Así es. Parece que durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo en la época republicana en China, que fue muy turbulenta, esta zona de Unshuiqiu se convirtió en un lugar de acogida para comunidades religiosas que buscaban escapar del caos del continente. ¿Qué tipo de comunidades? Principalmente tauristas, por lo que sabemos. Las fuentes mencionan varios templos y también salones vegetarianos que se establecieron por aquí. Destacan dos nombres: Po Sang Garden, fundado por un tal Liang Douyong, que venía de Hainan, y otro llamado Luk Yu Chotong. ¿Y esos existen todavía? Pues el segundo, Luk Yu Chotong, curiosamente parece que sí, que todavía existe. Esto nos pinta una imagen de Hung Shui Kiu no solo como zona agrícola, sino como un nodo, un lugar de recepción para grupos religiosos del sur de China. Po Sang Garden, por ejemplo, incluso alquilaba tierras a los recién llegados para que pudieran cultivar y subsistir. Era una red de apoyo. Un remanso de paz en tiempos muy convulsos. Pero aquí la historia da un giro sorprendente y nos conecta con la cultura popular de Hong Kong. Exacto. Resulta que la antigua mansión principal de Po Sang Garden, ese lugar de retiro espiritual, tuvo una segunda vida totalmente inesperada. Se utilizó como localización para rodar escenas de una serie de televisión de la TVB, la cadena principal de Hong Kong, que fue famosísima en 1980. Yesterday's Glitter. Jinhua Chongma. No me digas. De retiro espiritual a plató de televisión. Tal cual. Es una transición que, bueno, dice mucho, ¿no? Simboliza cómo estas áreas más rurales, más apartadas del noroeste de los nuevos territorios, empezaron a integrarse en la órbita cultural y mediática de la Hong Kong urbana, sobre todo después de la guerra. El paisaje rural de repente se convierte en escenario para el entretenimiento de masas. Entonces, en Tai Tau Chuen tenemos un tesoro oculto por partida doble. Por un lado, el Salón Luk Yu Tong, que si sigue en pie y bien conservado, pues es una ventana directa a ese pasado de refugio religioso. Y por otro, aunque la mansión original ya no esté, el sitio donde estuvo Po Sang Garden, que invita a una especie de arqueología televisiva, ¿no? A buscar las huellas de ese pasado catódico. Claro. Nos recuerda cómo los lugares van acumulando capas y capas de significado. Lo sagrado, el refugio, el escenario cultural. Identidades que a veces coexisten o se superponen en el tiempo y en la memoria de la gente.
Es fascinante ver cómo un mismo espacio puede tener resonancias tan distintas. Ciertamente. Y sin movernos de Tai Tao Tsuen, vamos a explorar una última historia que nos habla de cambios sociales, pero esta vez dentro del propio clan Tang. El nombre completo del lugar, Pinshan Tai Tao Tsuen, ya nos indica que la influencia Tang se extendía más allá de sus aldeas centrales. Correcto. Y el nombre Tai Tao, Camino Grande, probablemente hacía referencia, según los recuerdos locales que recogen las fuentes, a una antigua senda importante que conectaba con la carretera principal de Castle Peak, Aosangong-lo, o sea que era un punto comunicado. Pero lo interesante aquí es un cambio que se observa más o menos a mediados del siglo XX. ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que miembros de la élite del clan Tang, gente que había prosperado bajo el sistema colonial británico, profesionales como el Dr. T.N. Tang Deng Song Nien, por ejemplo, empezaron a construir sus residencias principales ya no dentro de las aldeas amuralladas tradicionales. Ah, no. ¿Dónde? Pues en zonas que entonces se consideraban más periféricas como Tongyansan, Chuen o las afueras de Pingshan. Las fuentes citan como ejemplo una casa que el Dr. Tang construyó en 1958. Y supongo que estas casas serán diferentes, arquitectónicamente hablando, no seguirían el estilo tradicional. Efectivamente, a menudo adoptaban estilos modernos para la época, o hacían una mezcla de elementos chinos y occidentales. Eran visualmente muy distintas de las casas ancestrales o de las viviendas más funcionales de las aldeas. Y este cambio en la arquitectura es un espejo de una transformación social más profunda, ¿En qué sentido? Explícame un poco más. pues refleja cómo la élite local, que se había enriquecido a través del comercio o de profesiones liberales, buscaba expresar su nuevo estatus, su adaptación a la modernidad, también a través de sus casas. Querían mostrar un estilo de vida más cosmopolita, digamos. Entiendo. Sin embargo, y esto es interesante, no siempre implicaba una ruptura total con las tradiciones familiares. Los lazos del clan seguían pesando. Por ejemplo, se menciona que este Dr. Tang fue enterrado siguiendo las costumbres tradicionales, junto a sus dos esposas. O sea, modernidad en la vida, pero tradición en la muerte, en cierto modo. Estas mansiones antiguas, que quizá hoy pasan más desapercibidas, rodeadas de construcciones más nuevas, son otro tipo de tesoro oculto. Son testimonios de cómo la élite de los llamados antiguos inmigrantes navegó la modernidad, participó en ella y dio forma al paisaje rural que vemos hoy. Son ejemplos muy tangibles de esa fusión de estilos, de vida, de estéticas. Nos hablan de cómo la élite tradicional gestionó esa tensión entre preservar su herencia, su linaje, y al mismo tiempo abrazar las oportunidades y las presiones de la modernización bajo el dominio británico. Es la historia de la adaptación social escrita en arquitectura. Bueno, pues hemos viajado a través de 5 historias bastante reveladoras, ¿eh? Todas ellas entrelazadas en Pingshan y Hongshui-Kyu. Desde esas luchas de poder marcadas a fuego en el paisaje, con el puente del Agua Roja, hasta las ambiciones culturales, de estatus, solidificadas en piedra, en la pagoda Tsui Sin Lao. Hemos pasado también por la resistencia política y la defensa de la autonomía local encarnadas en el Tat Tak Hall, los inesperados cruces entre el refugio espiritual y la cultura popular en los salones taoístas, y esa visible adaptación de las élites a los nuevos tiempos a través de su arquitectura residencial. Son mucho más que simples anécdotas locales. Juntas, configuran un microcosmos fascinante de la historia de los clanes del sur de China. Muestran su complejidad, su capacidad de resistencia a lo largo de los siglos y todas esas dinámicas de poder, de fe, de identidad y de adaptación en este rincón tan particular que es Hong Kong. Y todo esto, claro, adquiere una resonancia especial hoy, como decíamos al principio, con esos planes para transformar Hongshui-Kyu en un gran centro de negocios dentro de la North Metropolis. Surge inevitablemente la pregunta, si esta nueva ola de modernización, de desarrollo, barre estas capas de historia, estas almas ocultas de las que hemos hablado, ¿qué clase de lugar se estará construyendo realmente? ¿Uno con memoria o uno completamente nuevo? Quizá un poco desarraigado. Quizás la propia iniciativa del clan Tang con la ruta patrimonial de Pingshan, que mencionamos antes, nos ofrece una pista, una lección. Sugiere que es posible, e incluso necesario, reconocer, valorar y dar vida a la herencia cultural mientras se avanza hacia el futuro. La clave podría estar no solo en preservar los grandes monumentos, que también, sino en valorar y contar las historias de los lugares más discretos, como muchos de los que hemos rozado hoy, porque son esas historias las que dan profundidad, las que dan contexto.
De lo contrario, ese nuevo núcleo corre el riesgo de nacer sin un alma histórica, sin algo que lo sustente más allá del cemento y el cristal. Así que cerramos, si te parece, con una reflexión final. Teniendo en cuenta esa mezcla tan particular que hemos visto aquí, esa identidad local tan fuerte, esas conexiones históricas con el poder imperial, esos episodios de resistencia anticolonial y a la vez esa notable plasticidad para adaptarse a la modernidad, ¿qué perspectiva única puede ofrecernos este pedazo de Hong Kong sobre los desafíos actuales? Quizás, precisamente, nos da claves sobre cómo gestionar las transformaciones futuras sin perder un sentido profundo del lugar, de la historia acumulada. Comprender estos ecos del pasado parece fundamental para apreciar la verdadera complejidad de este territorio en plena y constante metamorfosis.